En esta oportunidad estamos estudiando el tema de la informática como herramienta del auditor, en donde estaremos viendo conceptos de auditoría, clases y tipos de auditoría, normas y leyes que se aplican a la auditoría, la informática como herramienta de la auditoría y la auditoría con informática versus la auditoría en informática. Primeramente, comencemos a analizar lo que significa la palabra auditoría. Esta viene del latín auditorius y es de esa palabra que viene la palabra auditor en español, el cual tiene la virtud de oír y revisar cuentas. Un auditor es la persona que tiene la virtud de oír y revisar cuentas, pero debe estar encaminado a un objetivo específico, que es el de evaluar la eficiencia y la eficacia con que se está operando, para que por medio del señalamiento de cursos alternativos de acción se tomen decisiones que permitan corregir los errores en caso de que existan, o bien mejorar la forma de actuación. La auditoría requiere de un juicio profesional, sólido y maduro, para juzgar los procedimientos que deben seguirse y estimar los resultados obtenidos. ¿De qué trata la auditoría? Veamos los distintos conceptos de esta. La auditoría se considera como un proceso sistemático para evaluar y obtener de manera objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos relacionados. Es una actividad que consiste en la emisión de una opinión profesional sobre si el objeto sometido a análisis presenta adecuadamente la realidad que pretende reflejar y o cumple las condiciones que le han sido prescritas. Otros la definen como un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener toda evidencia y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar si cumplen con las disposiciones previamente establecidas y si estas disposiciones se han aplicado efectivamente y son adecuadas para alcanzar los objetivos. También la definen como un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de la auditoría. Hay algunos conceptos que tenemos que conocer o definir dentro del tema que estamos tratando. Nos referimos a ámbito. Ámbito es la definición que determina los límites de la auditoría e identifica los elementos, procesos, servicios y actividades que van a auditarse. La definición de ámbitos de auditoría sirve además para hacer un uso más eficiente de los recursos que van a utilizarse durante la auditoría, incluyendo el tiempo que debe estar disponible las personas implicadas en la auditoría. Proceso de revisión es el proceso mediante el cual el equipo auditor obtiene evidencias del cumplimiento o incumplimiento de la norma auditada. Proyecto es un proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para seguir un objetivo conforme a requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costes y recursos. Cumplimiento se refiere a la conformidad de los requisitos de la norma auditada. Objetivos del negocio son objetivos estratégicos. Opinión: juicio del auditor basado en las evidencias obtenidas y analizadas. Informe de auditoría: producto final del proyecto de auditoría. Es la herramienta utilizada por el auditor para informar sobre sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Auditor es la persona que lleva a cabo una auditoría. Equipo auditor: uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría con el apoyo, si es necesario, de técnicos expertos. Cliente de auditoría es la organización o persona que solicita una auditoría. La organización auditada es la organización que se somete a la auditoría. Uno de los puntos claves de la auditoría es la obtención de evidencias. Una evidencia es cualquier información utilizada por el auditor para determinar si se están cumpliendo los criterios establecidos.
La Real Academia de la Lengua, en su 22ª edición, define evidencia como la certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. ¿Cuáles serían los objetivos entonces de una auditoría? En este caso, los objetivos de una auditoría de TI pueden ser de protección, de gestión o de cumplimiento, y hablamos de auditoría de seguridad, auditoría de gestión o de auditoría de cumplimiento. Una auditoría tiene un objetivo de protección cuando se realiza para verificar el grado de seguridad de un sistema en sus tres aspectos: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Cuando el objetivo de una auditoría es determinar el nivel de la eficiencia, eficacia de los procesos de TI, entonces hablamos de una auditoría que tiene un objetivo de gestión. Por otra parte, cuando hablamos de una auditoría de cumplimiento, nos referimos a que su objetivo es verificar el cumplimiento por parte de la organización de lo dispuesto en la legislación vigente, en normas y estándares o en acuerdos contractuales. Limitaciones. Al elaborar un plan, se debe tener en cuenta los requisitos del proyecto de auditoría, los recursos de personal y otras restricciones, y en base a él establecer las limitaciones de la auditoría previas al inicio del proyecto de auditoría. Igualmente, durante la ejecución del proyecto, pueden surgir limitaciones a la auditoría, como pueden ser la no disponibilidad de determinada información, la dificultad de conservar las evidencias u otras más. El auditor. Una de las principales cualidades que debe tener un auditor es su independencia en dos vertientes. La primera de ellas, su independencia profesional. El auditor debe ser independiente de la organización, departamento auditado, tanto en actitud como en apariencia. En la segunda vertiente, la independencia organizacional, implica que la organización o departamento al que pertenece el auditor no debe mantener ninguna relación de interdependencia con la organización o departamento objeto de la auditoría que puedan comprometer su independencia. El auditor debe realizar su trabajo con la más absoluta objetividad y con el debido cuidado profesional. El auditor debe conocer lo siguiente: los estándares y procedimientos de auditoría generalmente aceptados, las buenas prácticas y técnicas empleadas en el proceso de auditoría. Debe conocer las técnicas y procedimientos para recopilar información y preservar las evidencias. Debe conocer también el ciclo de vida de la evidencia y de los procedimientos para su protección y mantenimiento de la cadena de custodia. Debe también conocer los objetivos de control y de los controles relacionados con la materia a auditar. Debe conocer las metodologías, procedimientos y técnicas de análisis y gestión de riesgos, los procedimientos y técnicas de planificación y gestión de los proyectos de la auditoría y los procedimientos y técnicas de informe y comunicación, así como de negociación y resolución de conflictos. ¿Qué tipos de auditoría conocemos? Las auditorías se pueden agrupar de diferentes formas, pero uno de los criterios que permiten clasificarlas, independientemente de su objetivo, es si la realiza personal de la propia organización auditada o se trata de personal externo. Siendo así, hablamos de auditorías internas o auditorías externas. Pero también podemos ver otros tipos de auditorías dependiendo de su lugar de origen o su área de aplicación. Como ya vimos, por su lugar de origen puede ser interna o externa, pero por su forma de aplicación, su área de aplicación puede ser financiera, administrativa, operacional, integral, gubernamental o de sistemas. También, dependiendo del área especializada a la que se dedique, puede ser auditoría médica, auditoría de desarrollo de obras y construcciones, auditoría fiscal, auditoría laboral, auditoría de proyectos de inversión, auditoría a caja chica o mayor, auditoría de manejo de mercancías o auditoría ambiental.
Ya aplicándola al entorno de la tecnología o de los sistemas computacionales, nos encontramos con auditoría informática, auditoría con la computadora, auditoría sin la computadora, auditorías a la gestión informática, auditoría al sistema de cómputo, auditoría alrededor de la computadora, auditoría de la seguridad de los sistemas computacionales, auditoría a los sistemas de redes, auditoría integral a los centros de cómputos, auditoría ISO 9000 a los sistemas computacionales, auditoría outsourcing o auditoría ergonómica de sistemas computacionales. Tenemos también dentro de la auditoría interna cuáles serían las principales funciones del auditor interno. Sus funciones serían evaluar la idoneidad y efectividad del sistema de control interno, identificar áreas de mejora, priorizar acciones de optimización, establecer políticas y procedimientos, implementar y evaluar y dotar de visión. En el caso de la auditoría externa, la realiza un auditor externo que es un profesional que no tiene ninguna relación laboral con la organización que audita. Las características de un auditor externo que incluyen decisivamente en su trabajo son la independencia, la experiencia, la visión global del mercado y un limitado conocimiento de la organización a auditar. Al hacer auditoría se utilizan distintas normas. Para la ejecución de la auditoría, estas normas son un conjunto de principios y procedimientos que los auditores deben seguir al realizar una auditoría. Estas normas están diseñadas para garantizar la calidad, la independencia y la objetividad de la auditoría. A continuación se presentan algunas de las principales normas de ejecución de la auditoría. Estas son normas de competencia profesional y diligencia, de planificación y supervisión, de independencia y objetividad, de planificación y supervisión, evidencia suficiente y adecuada, cumplimiento de las normas técnicas y profesionales e informes de auditoría. Dentro de las normas de auditoría encontramos de manera específica las normas ISO. ISO son las siglas en inglés de la Organización Internacional para la Estandarización, International Standardization Organization. La Organización Internacional de Estandarización es un organismo independiente, no gubernamental, que reúne actualmente a más de 1 millón de empresas y organizaciones en más de 170 países miembros alrededor del mundo. Esta organización se creó tras la Segunda Guerra Mundial, tras la reunión en Inglaterra de delegados de 25 países para coordinar y unificar estándares mundiales en febrero de 1947. Si bien es cierto que existe una norma más específica en auditoría de gestión de la seguridad de la información, la ISO 27007, estas normas junto con la norma ISO 19011 se complementan. La primera de ellas estableciendo principios generales y la segunda haciendo foco en los procesos de auditoría de un sistema de gestión de la seguridad de la información. Pero también a estas se le pueden sumar la norma ISO 9000, que tiene que ver con la calidad total, y la norma 14001, que tiene que ver con aspectos de medio ambiente. Veamos un poquito más a detalle lo que significan estas. La norma ISO 9000, desde junio de 2012, se inició la revisión de la versión actual de esta norma. Ciertamente la intención es hacer una renovación mayor. Se busca que con el uso y certificación de esta norma, las empresas sean más competitivas para el año 2020. Este es un texto ya traído un poco viejo, ya que esta norma es la que establece los requisitos de la calidad del producto. Según la INLAC, la norma cambiaría en un 30% respecto a versiones anteriores. Tiene
en su estructura es lo siguiente. Visualiza o especifica el objeto y campo de aplicación, define referencias normativas, términos y definiciones, contexto de la organización, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora. Esta norma promueve la adopción de un enfoque y procesos al desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de la calidad para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos del cliente. Tenemos entonces la norma ISO 14000, cuyo objetivo es conseguir el equilibrio entre el medio ambiente, la sociedad y la economía, y está considerado como algo esencial para satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer las necesidades de futuras generaciones a la hora de satisfacer sus necesidades. El desarrollo sostenible es un objetivo que se consigue gracias al equilibrio de los tres pilares de sostenibilidad. El objetivo de un sistema de gestión ambiental proporciona a las organizaciones un marco con el que proteger el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes, siempre guardando el equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Se especifican en esta norma todos los requisitos para establecer un sistema de gestión ambiental eficiente que permita a las empresas conseguir los resultados deseados. La siguiente norma, la ISO 27000, es un estándar internacional para la seguridad de la información que requiere que las organizaciones implementen controles de seguridad para lograr ciertos objetivos. El estándar debe utilizarse como modelo para crear un sistema de administración de seguridad de la información. Esta norma proporciona orientación sobre la gestión de un programa de auditoría del sistema de gestión de la seguridad de la información, sobre la realización de auditorías y sobre la competencia de los auditores de este tipo. Proporciona orientación para auditar todos los requisitos establecidos en la norma ISO 27001. Esta, o más bien la norma 27007, está destinada a utilizarse junto con las directrices de auditorías obtenidas o contenidas en la norma ISO 19000 y sigue la misma estructura de esta norma. A la hora de implementar un sistema de gestión de seguridad de la información según la norma 27001, debemos considerar como eje central de este sistema la evaluación de riesgos. La auditoría requiere, según la ISO 19011, de una serie de principios. En estos principios se busca que esta norma internacional sea aplicable a un amplio rango de usuarios. Estamos hablando aquí de la auditoría de la norma 19011. Se debe aplicar a un amplio rango de usuarios potenciales, incluyendo auditores, organizaciones que están implementando sistemas de gestión y organizaciones que necesitan realizar auditorías a sus sistemas de gestión por razones contractuales o regulatorias. Los usuarios de esta norma internacional pueden, sin embargo, aplicar esta guía durante el desarrollo de sus propios requisitos de auditoría. La auditoría se basa en un número de principios fundamentales que se definen y que aseguran que la auditoría es una herramienta eficiente y confiable en base a sus políticas y controles de gestión, proporcionando información para la mejora del desempeño de la organización. Dentro de los principios que, según la norma ISO 19011, debe tener un auditor informático, están la integridad. La integridad se refiere a la profesionalidad. Los auditores deben desempeñar su trabajo con honestidad, diligencia y responsabilidad.
Deben observar y cumplir todos los requisitos legales aplicables. Deben demostrar su competencia al desempeñar su trabajo. Deben desempeñar su trabajo de manera imparcial, es decir, permanecer ecuánimes y sin sesgo en todas sus acciones. Y deben ser sensibles a cualquier influencia que se pueda ejercer sobre su juicio mientras lleva a cabo la auditoría. Otro principio es el de la presentación imparcial, que se refiere a la obligación de informar con veracidad y exactitud. ¿Qué debe informar? Los hallazgos, conclusiones e informes de la auditoría deben ser reflejados con veracidad y exactitud las actividades de auditoría. Se debe informar de los obstáculos significativos encontrados durante la auditoría y de las opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y el auditado. La comunicación debería ser veraz, exacta, objetiva, oportuna, clara y completa. Debe también el auditor tener el debido cuidado profesional. Esto se refiere a la aplicación de diligencia y juicio al auditar. Los auditores pueden proceder con el debido cuidado de acuerdo con la importancia de la tarea que desempeñan y la confianza depositada en ellos por el cliente de la auditoría y por otras partes interesadas. Un factor importante al realizar su trabajo con el debido cuidado profesional es tener la capacidad de hacer juicios razonados en todas las situaciones de la auditoría. El auditor además debe ser una persona con confidencialidad. Esto se refiere a la seguridad de la información que maneja. Los auditores deben proceder con discreción en el uso y la protección de la información adquirida en el curso de sus tareas. La información de la auditoría no debe usarse inapropiadamente para beneficio personal del auditor o del cliente de la auditoría, o de modo que perjudique el interés legítimo del auditado. Este concepto incluye el tratamiento apropiado de la información sensible o confidencial. Por otro lado, también el auditor debe ser una persona con independencia. Esto se refiere a la base para la imparcialidad en la auditoría y la objetividad de las conclusiones de dicha auditoría. Los auditores deben ser independientes de la actividad que se audita, siempre que sea posible, y en todos los casos debe actuar de forma que todas sus acciones estén libres de sesgo y no supongan ningún conflicto de intereses. Para las auditorías internas, los auditores deben ser independientes de los responsables operativos de la función que se audita. Los auditores deben mantener la objetividad a lo largo del proceso de auditoría para asegurarse de que los hallazgos y conclusiones de la auditoría estarán basados solo en la evidencia de la auditoría. Además, deben poseer un enfoque basado en la independencia. Esto se refiere al método racional utilizado en un proceso de auditoría sistemático que permite alcanzar conclusiones de auditoría fiables y reproducibles. Al llevarse a cabo las auditorías durante un periodo delimitado y con recursos finitos, la obtención de evidencias se suele realizar habitualmente sobre la muestra de toda la información disponible. El uso de las técnicas de muestreo debe ser el apropiado, ya que su selección y aplicación está estrechamente relacionado con la confianza que puede depositarse en las conclusiones de la auditoría. Debe también haber un enfoque basado en riesgos. La persona responsable de realizar la auditoría debe enfocarse en asuntos que sean relevantes para el cliente. Asimismo, el auditor deberá lograr los objetivos del programa de la auditoría. Con este principio se busca que el auditor planifique y conduzca la auditoría hacia puntos importantes para el cliente. Este último principio trata el enfoque de auditoría que considera los riesgos y las oportunidades. Este enfoque a riesgos debería influenciar en la planificación, ejecución y presentación de informes de auditoría con la finalidad de garantizar que las auditorías se concentran en temas de importancia para el cliente al que se le está desarrollando la auditoría y para lograr los objetivos del programa de
auditoría. No existe una legislación específica en Dominicana que regule exclusivamente la auditoría informática, pero normalmente la auditoría informática se rige por leyes y regulaciones relacionadas con la seguridad de la información, la protección de datos y la delincuencia cibernética. Algunas de las leyes y regulaciones relevantes en este contexto son las siguientes. La Ley 65-00 sobre derecho de autor, la Ley 126-02 sobre comercio electrónico, documentos y firmas digitales, la Ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología y la Ley 172-13 sobre protección de datos personales. Otras leyes que afectan la auditoría informática. Es importante considerar, pues muchos países toman en cuenta el Convenio Europeo número 185 sobre la ciberdelincuencia, Convenio Europeo número 185 sobre la ciberdelincuencia de Budapest del 23 de noviembre del 2001, que establece lo siguiente. En consideración a la emergencia de amenazas cibernéticas y la especificidad de nuevos delitos, este instrumento internacional entrega una clasificación propia, organizada en 4 vectores principales: delitos sobre la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y los sistemas informáticos. Trata también sobre los delitos informáticos, sobre los delitos relacionados con el contenido, como por ejemplo delitos relacionados con la pornografía infantil, y trata de los delitos relacionados con infracciones a la propiedad intelectual. Cuando hablamos de la auditoría asistida por computadoras, se puede considerar el uso de una simple PC con un par de aplicaciones básicas, como pueden ser la contabilidad o un procesador de texto. Pero también podemos hablar de un sistema complejo, distribuido, utilizando bases de datos en cliente-servidor, integrado y comunicado con otros sistemas como los que interactúan directamente, así como en los sistemas web. Debe tenerse entonces un grado de informatización como herramientas útiles para la auditoría. Estos procedimientos o técnicas de los que puede valerse el auditor en la ejecución de su trabajo destacan la inspección, la observación, la averiguación, la confirmación, el cálculo y el análisis. De estas 6, al menos 4 se ejecutan de forma más eficiente utilizando medios informáticos. Nos referimos a la inspección, el cálculo, el análisis y la confirmación. De forma somera podríamos señalar los objetivos que se cubren en la utilización de las diversas herramientas enumeradas. Están como objetivos el tratamiento de textos, el desarrollo de hojas de cálculo, la generación de papeles de trabajo, la generación de diagramas o flowcharting, así como el manejo de utilidades útiles, para la redundancia, para la auditoría. Una computadora puede ser empleada por el auditor en la transmisión de información de la contabilidad de la organización a la computadora del auditor, o en la verificación de cifras totales y cálculos, en la prueba de los registros de los archivos para verificar la consistencia lógica, la validación de condiciones y la razonabilidad de los montos de las operaciones. También puede ser útil para la clasificación de datos y análisis de la ejecución de procedimientos. También para la selección e impresión de datos mediante técnicas de muestreo y confirmaciones. Y para llevar a cabo en forma independiente una simulación del proceso de transacciones para verificar la conexión y consistencia de los programas de computadora. El auditor también puede utilizar la computadora para correr o utilizar paquetes de auditoría, supervisar la elaboración de programas que permitan el desarrollo de la auditoría interna, o para la utilización de programas de auditoría desarrollados por proveedores de equipos. Pero también puede usar la computación para el análisis de datos,
el uso de software de auditoría asistida por computadora, el uso y manejo de herramientas de extracción de datos para verificar la seguridad informática y auditoría de los sistemas o para manejar la auditoría en la nube. Se usan algunas técnicas que son procedimientos que se usan en el desarrollo de un proyecto de auditoría informática. Algunas de esas técnicas son el análisis y diseño estructurado, las gráficas de PERT, las gráficas de Gantt, la documentación, la programación estructurada, la modulación de datos y procesos y las entrevistas. Pero también puede utilizar otras herramientas para la recogida de información y datos como los cuestionarios, las entrevistas, los checklists, las trazas y los software de interrogación. Puede utilizar otras herramientas de productividad que permiten optimizar recursos en el desarrollo del proyecto. Entre ellas están los procesadores de textos, que incluye la documentación, las entrevistas, los cuestionarios. Están también los diagramas, como diagramas de flujo o de organización o UML. Están las gráficas de estadísticas, de tiempo y otras. Los productos case para el modelado de datos, procesos. Se pueden usar impresoras y ordenadores y protocolos de seguridad informática. Se debe o se puede también llevar el control de la función informática, hacer el análisis de la eficiencia de los sistemas informáticos que comporta, así como también la verificación del cumplimiento de la normativa general de la empresa en este ámbito y la revisión de la eficaz gestión de los recursos materiales y humanos informáticos. Hay una anécdota dada al cliente de auditoría de la empresa Foster Wellman. Este cliente era Manion's Department Stores, el cual instaló un programa de software que procesaba y utilizaba las cuentas por pagar. Este software procesaba y calculaba la antigüedad de las cuentas por cobrar del cliente. La antigüedad, que indicaba cuánto tiempo llevaban pendientes las cuentas del cliente, era útil para Foster en la evaluación de la posibilidad de cobro de dichas cuentas. Dado que Foster ignoraba si los totales de la antigüedad de las cuentas estaban calculados de forma correcta, decidió utilizar su propio software para calcular dicha información. Con una copia electrónica de Manion's del archivo de información de las cuentas por cobrar, Foster pensaba que si la antigüedad que diera como resultado su software de auditoría coincidía razonablemente con los resultados de Manion's, entonces tendría la evidencia de que los datos de Manion's eran correctos. Desafortunadamente, Foster se sorprendió cuando encontró una diferencia importante entre el cálculo de antigüedad de su software contra el cálculo de antigüedad de la compañía Manion's. El director de tecnología de Manion's, Rudy Rose, investigó la diferencia, la discrepancia, y descubrió que hubo errores por parte del programador que habían estropeado el diseño del software de Manion's. Esta situación hizo que Foster aumentara considerablemente la cantidad de pruebas para los balances de fin de año sobre las estimaciones de las cuentas incobrables. ¿A qué viene esto? Al decir simple de que solo porque la computadora realizó el trabajo no significa que es correcto. Aunque usemos la computadora para el trabajo de auditoría, debe haber una validación que no dependa de la computadora, porque los programas de computadora pueden tener errores que son errores de tipo humano y que debemos entonces comparar y evaluar para estar seguros de que el resultado de la computadora es correcto. No podemos confiar ciegamente en esto. Aunque el impacto de la tecnología de la información hoy en día es muy importante, no debemos confiar plenamente o ciegamente más bien en los resultados de la computadora si no los hemos evaluado anteriormente. Muchas gracias. Espero que este material, este video, les pueda ser útil en el aprendizaje de los conceptos de auditoría informática. Bendiciones.